Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo de San Isidro. Voy a ser muy breve porque aquí el interés está en la conferencia de María Dolores. Y bueno, como soy nuevo en estas lides, pues soy director del Museo de San Isidro desde hace apenas 6 meses. Pues no quería perder la oportunidad de, bueno, pues a una asociación como la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que lleva colaborando tanto tiempo con nosotros, pues agradecerles vuestra presencia y vuestra colaboración con el museo y, bueno, pues daros la bienvenida y espero que nos sigamos viendo durante mucho tiempo. Muchas gracias. Pues bien, buenas tardes a todos y gracias, Alberto, por estas palabras de acogida. Y es un privilegio, de verdad, y una suerte reencontrarnos un año más. Es decir, nos volvemos a ver un año más sabios para compartir con todos los presentes un nuevo ciclo de conferencias, que es el 32º ya, podríamos decir que se trata de un ciclo pionero, ahora que hay muchas actividades dedicadas a la difusión del mundo clásico y en concreto a la mitología. Pues nosotros llevamos ya una tirada larga de 3 décadas y pico, ¿no? Y también es una suerte y un privilegio hacerlo aquí, en este magnífico lugar que nos lleva acogiendo, como señalaba Alberto, pues ya también una década larga, y hacerlo también en la compañía de caras conocidas y caras nuevas, todas, en todo caso, caras amistosas, de quienes habéis querido compartir la tarde con nosotros en esta actividad. Esta actividad no solo es la que abre nuestro curso académico, es la primera que hacemos una vez hemos descansado en verano, es la primera del curso académico, pero además es la más transversal de todas porque en ella nos reunimos estudiantes, nos reunimos profesores, público interesado en general, socios, simpatizantes, a los que damos de nuevo las gracias por asistir. Y también saludamos a los que nos estarán en un futuro viendo en diferido en nuestra página web mediante las grabaciones que hacemos gracias a los socios, sin los cuales no podríamos hacer ni esta actividad, ni la grabación, ni ninguna de las actividades que sacamos adelante a lo largo del curso. Así que gracias particularmente a los socios de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, muchos de los cuales estáis presentes y hacéis esto posible. Centrándonos, después de estas palabras un poquito de bienvenida, vamos a centrarnos en el ciclo en sí, que este año lo hemos querido dedicar al tema que a lo mejor evoca de una manera más inmediata. Cuando pensamos en el mundo grecolatino, pensamos muchas veces directamente en los mitos, en los viejos mitos griegos y romanos, esos inmortales relatos protagonizados por dioses y héroes que a siglos, a milenios de distancia, siguen nutriendo el arte, las creencias, nuestras ficciones, nuestros museos se siguen llenando de evocaciones mitológicas y siguen otorgando nuevos enfoques y significados a nuestra realidad del día a día. Relatos que siguen proyectándose de forma creadora, educativa, aleccionadora cada día, pero que a veces siguen enmascarando realidades. ¿Hasta qué punto es admirable este héroe o este dios después de ver que ha hecho estas cosas o leer que lleva a cabo tales acciones? ¿O hasta qué punto es un ser monstruoso, una gorgona, un minotauro? ¿Son monstruos o son víctimas previas de alguna crueldad? Bueno, los mitos que nos dan sombra, que nos nutren, a veces también tienen sus puntos y sus zonas de sombra. En fin, estas y otras consideraciones son las que vamos a intentar desgranar en estas sesiones, estas nuevas sesiones que a lo largo de todos los jueves de octubre y noviembre vamos a tener en este lugar. Para esta sesión, para la sesión de hoy, con la que empezamos el ciclo, contamos con la participación de una conferenciante excepcional. La profesora María Dolores Castro Jiménez es profesora titular del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense y que se doctoró no en vano en
en la mencionada universidad con un tema profundamente mitológico, ¿no? Se titula su tesis El mito de Proserpina, fuentes grecolatinas y pervivencia en la literatura española, que estuvo dirigida en su momento por una persona, por un maestro, un gran conocedor del mito y amigo de nuestra junta directiva, que es el profesor Vicente Cristóbal. Desde entonces hasta ahora, su vinculación a este tema ha sido constante, tanto en su labor docente, ojalá yo pudiera asistir a las clases que das de mitología en la Universidad Complutense, como en la vertiente investigadora. En esta última vertiente son numerosísimos y sería un poco fatuo desglosar aquí todos los artículos cuando están en la palma de la mano buscando en cualquier repertorio bibliográfico. Tiene numerosísimos artículos acerca de figuras mitológicas como Ulises, Penélope, Helena, Acteón, Andrómaca, Héctor, y bueno, y claro, hay tantos héroes mitológicos y seguro que has abordado muchísimos más, ¿no? Y el enfoque, por lo que he leído yo directamente y por lo que he visto en los títulos, suele ser una aproximación a través de supervivencia en la literatura, no solo española, sino en la literatura occidental. Quería destacar, eso sí, un par de libros que me parecen muy valiosos, muy significativos dentro de tu producción académica, como puede ser la traducción en la prestigiosa editorial Gredos de Las Pónticas, la introducción en Las Pónticas. Bueno, no es poca cosa, porque introducir a la máxima figura de la mitología como es Ovidio no es poca cosa, pero yo lo que es mi debilidad, no es mi debilidad de su producción, sino dentro de los libros que tengo en mi biblioteca, es este libro editado en la editorial Guillermo Escolar y que se titula Ulises y la Odisea en la canción de autor, el héroe homérico y su viaje, poesía y música, que me parece que es un libro que es académicamente una maravilla, cumple con todos los requisitos, pero es que además tiene el don del encanto, es una delicia de libro. Voy a leer la descripción para ser lo más objetivo posible, me voy a limitar a leer lo que pone aquí. Esta monografía hace un recorrido que parte de la literatura antigua para evidenciar la transformación y la reelaboración de este mito en el género particular y complejo de la canción de autor en España, en los trabajos de Luis Jacques, de Joan Manuel Serrat, Javier Crae, en Portugal de Cristina Branco, en Francia de Georges Brassens y más, en Estados Unidos de Susan Vega, en Italia de Enrico Ruggeri, de Francesco Guccini, de Vinicio Capossela, que probablemente sea mi favorito, y bueno, el estudio de Ulises en la Odisea en los textos de estos cantautores. Y bueno, ya que tengo la palabra, tengo la oportunidad de hablar un poquito, voy a coger, a ver si lo encontrara, porque a lo mejor no lo encuentro, una muestra de este libro, porque yo no lo sabía hasta que no lo leí, que la famosa canción de Penélope de Serrat, que yo creo que aquí todos la conocemos, tenía un antecedente que era una canción de León y Quiroga que se llamaba La niña de la estación y que decía en un momento dado, y van a reconocer también aquí el antecedente, ¿no?, de la canción de Serrat, y como ver pasar trenes era toda su pasión, en el pueblo la llamaban la niña de la estación. Continúa, luego hay un ligero incidente, y pasa esto, y aquel descarrilamiento hizo a Adelina feliz, ella vendóle la frente y lo cuidó como a un niño, y él, que era guapo y valiente, juróle eterno cariño. Ya podemos imaginarnos, conociendo el mito, lo que valía este juramento. Pero bueno, como digo, quería traer estos versos de León y Quiroga para introducir, para dar paso a esta conferencia de María Dolores Castro, que lleva por título, haciendo rima con el título general de nuestro ciclo, La luminosa sombra de Héctor, defensor de Troya. Y sin más, pues me produce mucho placer pasarte la palabra en la próxima hora aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, a ver, si se me oye. ¿Se oye? Sí, vale. Pues lo primero que quiero hacer es... No se oye. Un poquito más cerca. ¿Más cerca? Sí. ¿Así? Es que luego si no va a molestar más. ¿Así? ¿Así? Vale, bueno.
Pues lo primero que quiero hacer es agradecer a la delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, y lo personalizo en Óscar, aunque hay otros miembros de la sociedad por aquí, están Paloma, está Juan. Quiero agradecerles que me hayan invitado a participar en este ciclo con un tema que me gusta especialmente. Tengo aquí a mi lado a Óscar Martínez García y les confesaré que me da que me impone cierto respeto, porque yo voy a hablar de un héroe homérico y tengo al lado a Óscar, que tantísimo sabe de la Ilíada porque la ha traducido para Alianza y aquí la tengo, y también les digo que los textos de la Ilíada que voy a citar pues pertenecen a la traducción de Óscar. Y bueno, pues sin más voy a empezar con lo que tengo que contarles. A ver, esto... ¿Cómo pasa esto? Ah, vale, así. Bien. Con unas consideraciones previas voy a empezar. Cuando se estudia la relación entre mito y literatura, hay que tener muy presente el peso fundamental que tenía la reescritura en la labor de los autores antiguos, porque gran parte de la literatura grecolatina vive del mito. Y la mayoría de sus géneros literarios encuentran sus argumentos en el acervo de la mitología clásica. Esta repetición, esta reescritura del relato mitológico implica la existencia de una tradición, y la tradicionalidad es, en efecto, uno de los caracteres inherentes al mito. Conviene recordar en este punto la precisa definición del mito y la leyenda acuñada hace ya muchos años por don Antonio Ruiz de Elvira, definición que decía que mito o leyenda es todo relato de sucesos inciertos e incomprobables, pero sobre los cuales existe una tradición que los presenta como realmente acaecidos. El relato mitológico tendrá, por tanto, una tradición que irá unida a la intemporalidad y que confiere a estos relatos una poderosa capacidad de adaptación a sucesivas literaturas y culturas a lo largo de los siglos. Al provenir el mito de culturas ancestrales, y a veces no solo remotas en el tiempo, sino también en la geografía, mantiene una radical discrepancia con la literatura que le sirve de vehículo. De ahí la constante necesidad de reinterpretación y actualización del mito con el fin de hacerse inteligible al nuevo mundo, a la nueva civilización en la que se le instala y se le da vigencia, con el fin, diciéndolo de una manera metafórica, de que haga una bien avenida pareja con la literatura que con él se casa, necesariamente más joven que él y más integrada en las modas. Los autores de la literatura grecolatina encontraron en el mito y la leyenda un argumento conocido que los insertaba en una tradición. Y la trama de muchas obras estará clara desde el principio, porque será en realidad una reescritura, en la que el arte y la originalidad estarán en el modo en que se plantea la historia, en el cómo se cuenta, y no en lo que se cuenta. Puesto que el autor y su público están inmersos en una misma tradición cultural y literaria, compartiendo, por tanto, el mismo contexto, los destinatarios de la obra podían reconocer lo tradicional y apreciar lo nuevo. Cuando un personaje o relato mitológico aparecen a lo largo de los siglos en nuevos contextos, se hará evidente la capacidad de reinterpretación o actualización del mito, esa intemporalidad que, como veíamos en la cita, le permite hacerse inteligible para la nueva civilización y época en la que se instala, muy alejadas de su contexto original. No tenemos en la mitología clásica un corpus cerrado. No hay una forma definitiva para unos relatos cuya existencia estará basada en sucesivos recuentos y vinculada a lo que llamamos variantes mitográficas, es decir, modificaciones, que podemos constatar en el momento en que el relato mítico deja la oralidad y se alía con la literatura. Pasará entonces a ser un argumento literario y los autores intervendrán en el hilo argumental y lo adaptarán a los diferentes géneros literarios, lo que dará lugar a modificaciones, es decir, a variantes mitográficas. El mito existía, por tanto, para ser continuamente narrado en sus orígenes remotos en composiciones primero orales y después por escrito en la literatura. Esta pervivencia de la mitología clásica forma parte de lo que conocemos como tradición clásica, término que hace referencia a la transmisión de lo clásico, es decir, a la perduración de cualquier elemento de la tradición griega y latina. Generalmente pensamos en lo literario y su pervivencia nuevamente en lo literario, pero la recepción también puede darse en lo artístico, en la pintura, en la escultura, en el cine. Se trata de estudios de carácter histórico-comparativo entre elementos culturales a los que debe unir el nexo de la dependencia, sea esta directa o indirecta.
Por eso hay que tener en cuenta las mediaciones entre el emisor y el receptor, un hecho que a menudo implicará cierta deformación. Esta intervención se centrará en esa vinculación del mito a la literatura grecolatina y a la tradición clásica. Un ejemplo concreto, la historia de Héctor, defensor de Troya, nos va a permitir ver cómo se alarga la sombra de un héroe que surge en la oralidad de los poemas homéricos y pervive muchos siglos después, con mayor o menor fortuna, en distintas literaturas. Veremos también que en la tradición de este personaje el punto de referencia será el poema homérico, pero no será siempre la Ilíada lo que los autores tendrán presente, y por eso hay que tener en cuenta la importancia de lo que llamamos intermediarios. Con la leyenda de Héctor estamos, por tanto, ante un entramado muy interesante para todos aquellos a los que nos apasiona seguir el hilo de la pervivencia de un mito a lo largo de la literatura grecolatina y su recepción en épocas posteriores. Varias razones me han llevado a titular así esta intervención. En primer lugar, el recuerdo de dos citas con las que la figura de Héctor podría encajar perfectamente. La primera es de Henri Barbusse: lo que tú llamas sombra es la luz que no ves. Y la segunda es una cita de unos versos de Píndaro, en donde dice: efímeros somos, ¿qué es uno? ¿Qué no es? Sueño de una sombra es el hombre, mas cuando llega, otorgado por Zeus el esplendor, por encima se sitúan de los hombres un luciente fulgor y una dulce existencia. La Ilíada es el relato de la relación entre dos héroes y el conflicto entre esas dos figuras opuestas, el griego Aquiles y el troyano Héctor. Y aprovecho aquí para decirles, tienen una bibliografía en los textos que he repartido, que dos monografías interesantes sobre la figura de Héctor son la de Redfield y la de Shine. Aquiles eclipsa como héroe a su oponente y, sin embargo, gracias a la figura del troyano, el griego queda totalmente definido como personaje y totalmente iluminado por contraste. El contraste es un recurso muy frecuente en Homero. En palabras de Redfield, la historia de Héctor da significado a la de Aquiles. Aunque el troyano aparezca a la sombra del héroe central del poema homérico, eso no le impide tener una luz propia y es su historia lo que verdaderamente nos cuenta Homero. Héctor es, en palabras de Ennio y de Virgilio, lux Troyae o lux Dardaniae, y su destino está vinculado al de Troya, de manera que cuando su luz se apaga al final de la Ilíada, la ciudad queda sentenciada. Será el protagonista de escenas memorables en vida, pero también se convierte en centro de atención una vez muerto, hasta tal punto que gracias al momento en que su padre Príamo se entrevista con Aquiles para recuperar el cadáver de su hijo, Homero nos demuestra que el héroe griego es capaz de tener un gesto humano. Pero el término sombra lo utilizo también en otro sentido, haciendo referencia a la larga tradición que tenemos del personaje de Héctor. A partir del texto de Homero y de otras obras de la literatura griega, el héroe troyano será una sombra que se extenderá por la literatura galatina, por la literatura posterior y también por el arte. Los momentos de su leyenda que dejarán más huella en la tradición posterior serán la despedida de su mujer Andrómaca y de su pequeño hijo Astianacte, el duelo con Aquiles y su muerte, la recuperación del cadáver por parte de su padre Príamo, la vinculación de Héctor con Eneas, que se convertirá en su heredero y servirá de vínculo entre la arrasada Troya y la futura Roma, y por último el recuerdo que deja en Andrómaca, que vivirá acompañada siempre por la sombra de su primer marido, al que no conseguirá olvidar. Lo que pretendo ver esta tarde aquí, y creo que me va a dar tiempo, es lo que tienen en ese esquema. En primer lugar, las fuentes clásicas y, en segundo lugar, la tradición literaria. Dentro del apartado de las fuentes clásicas veremos el personaje homérico, que es algo fundamental. Luego veremos algo de la felicidad de Héctor y Andrómaca, la muerte del héroe y su memoria, la vinculación entre Héctor y Troya, la sombra de Héctor en los sueños, su herencia, Eneas es heredero de Héctor, Roma es heredera de Troya. Luego una particularidad, la proyección argumental, es modelo para otros personajes, y ya pasaremos a la tradición literaria en otras literaturas que no son la griega y la latina. Y veremos algo fundamental, que es el Héctor medieval, y luego la recuperación del texto de Homero, con ejemplos en varias literaturas, la despedida, ahí tiene los autores que veremos, espero, el duelo de Aquiles y Héctor, y un último apartado que es la gloria futura. Y empezamos con las fuentes clásicas, con Héctor en las fuentes clásicas, y veremos en primer lugar el personaje homérico. Aunque la Ilíada se centra en un episodio concreto ocurrido en el 9º año del asedio a Troya, la ira de Aquiles, lo que narra también es la tragedia de Héctor, que mantiene un amplio protagonismo en el poema. Aparece en los primeros cantos como un héroe en potencia. Es el guerrero más importante del bando troyano.
Se dice, únicamente Héctor defendía a Ilión, al que Aquiles califica ya en el primer canto, como exterminador de guerreros. Va adquiriendo protagonismo poco a poco y es el actor principal hasta que Aquiles regresa a la batalla en el canto 19. Tras el duelo ante ambos héroes y ya muerto Héctor, vuelve a recobrar protagonismo cuando, en el último canto, Príamo recupera el cadáver de su hijo y se celebran los funerales. La Ilíada comenzaba mencionando la figura de Aquiles, la cólera canta diosa de Aquiles, hijo de Peleo, y terminaba con la alusión a los funerales de su oponente, el troyano Héctor. Así celebraron los funerales de Héctor, domador de caballos. En la Ilíada se narran dos muertes, una sugerida, que sobrevuela el poema entero, la de Aquiles, y otra cumplida, la de Héctor, y con la de este queda sentenciada también Troya. El poema no narra la caída de la ciudad, pero este hecho sobrevuela también toda la obra, asociado de manera simbólica a la muerte de Héctor. También están unidos los destinos de ambos héroes, de modo que cuando Aquiles mata a su oponente, acelera su propia muerte. Así se lo comunica Tetis a su hijo. Breve, hijo mío, será tu destino, según lo que anuncias, pues inmediatamente después del de Héctor, tu hado ha sido fijado. Encontramos en la Ilíada a dos héroes muy distintos. Aquiles es individualista, mientras que Héctor es el héroe de la colectividad. El griego es de estirpe divina, participa por voluntad propia en la guerra y lo hace con afán de gloria. Por el contrario, el troyano no tiene vinculación con los dioses ni les es grato. No busca la guerra por fama o en beneficio propio, sino que la recibe y la asume con resignación y entereza, con aidos, que le lleva a defender su ciudad, a sus conciudadanos y a su familia, obligado por las circunstancias. Y afirma, he aprendido, en el canto sexto, he aprendido a ser valiente. En el momento decisivo ante Aquiles llega a sentir pánico, pero se recupera y se enfrenta a su enemigo. Héctor está atado a sus obligaciones por su sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. Es altruista, representa ese heroísmo colectivo que se funda en el amor a su patria y en el deber hacia los suyos. Resulta un héroe sorprendente en el mundo homérico porque es modesto, sensible y responsable, tanto que en palabras de Redfield resulta derrotado por la propia bondad que lo caracteriza. Estamos ante un secundario que Homero nos presenta con profusión de detalles, perfilado con un conjunto de virtudes y obligaciones que conforman su heroicidad. Y además podemos ver que en muchos momentos Héctor es como nosotros. Sabemos de su vida familiar, padres, hermanos, esposa e hijo. Lo vemos enfrentarse con decisión, pero también dudar y reponerse. La realidad de Héctor radica en su relación con los demás y es un personaje dialógico, siempre definido por contraste o relación con otros, Aquiles, los griegos, los troyanos o su familia. Homero vincula al personaje de Héctor una serie de epítetos que en algunos casos no son relevantes y los comparte con otros héroes. Gran, brillante, esclarecido, preclaro, exterminador de guerreros. Compartido con otros héroes, Diomedes en Teotos, es el de domador de caballos, pero es distintivo de Héctor y de los troyanos. El epíteto aparece muchas veces vinculado a los troyanos y cuando se dice Héctor, domador de caballos, equivale a decir el troyano Héctor, y así termina la Ilíada. Especialmente significativo es el epíteto de tremolante penacho o de brillante cimera, y ahí tienen una cita, el gran Héctor Priámida de brillante cimera, porque lo especial y distintivo de este héroe es la cimera o el penacho de su casco, que jugará un papel importante en la despedida. Los momentos fundamentales de la Ilíada vinculados a Héctor, que la tradición recordará, son la despedida familiar en el canto sexto, el duelo y la muerte a manos de Aquiles, el rescate de su cadáver y las honras fúnebres. Veremos más adelante algunos ejemplos de esa pervivencia, pero me gustaría detenerme en la famosa despedida de Héctor y Andrómaca del canto sexto. Y ahí tienen 3 textos que no voy a leer enteros, pero que son significativos de esta escena. Se produce en un momento en el que se ha suspendido la contienda y Héctor abandona el campo de batalla para volver a la ciudad por unos instantes. Encontramos un paréntesis doméstico en la crónica de la guerra que nos permite conocer al héroe troyano, a Andrómaca y a su pequeño hijo Astianacte, en una escena en la que el guerrero se despide de su familia más cercana. Lúgubres presagios hacen que una gran tristeza rodee este encuentro familiar marcado por el afecto. Hay complicidad entre Andrómaca y Héctor, lágrimas, caricias, sonrisas, desvelos por el niño, pero actitudes contrapuestas entre ambos esposos.
En el diálogo que se establece entre ellos, Andrómaca le hace duros reproches, recordándole que ya ha perdido a toda su familia y le suplica a Héctor que se quede en casa. Él, mirando a su hijo, sonrió en silencio y Andrómaca, permaneciendo en pie a su lado, comenzó a verter lágrimas. Héctor, tú para mí eres mi padre y mi soberana madre y mi hermano, tú eres mi fuerte esposo. Ten pues ahora piedad y quédate aquí en la torre para no dejar huérfano al niño y viuda a tu esposa. Héctor, por su parte, contrapone a sus ruegos y argumentos la necesidad de cumplir con su deber como defensor de la ciudad. Teme una posible futura cautividad de Andrómaca si él muere, pero piensa que al menos dejará para ella un recuerdo del que se sienta orgullosa, aunque le cause dolor. Y a esta le dijo en respuesta el gran Héctor de brillante cimera: «Mujer, también yo me preocupo por todo esto, pero me avergonzaría terriblemente ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos si me mantengo apartado del combate como un cobarde. Pues es que tampoco me empuja a ello mi ánimo, ya que he aprendido a ser valiente y pelear siempre entre las primeras filas de troyanos para conquistar gran gloria para mi padre y para mí mismo». En la escena está presente el hijo de ambos, Astianacte, en brazos de la nodriza. Es muy pequeño todavía y rehúye el beso de Héctor, asustado por el tremolante penacho de su casco. El padre y la madre se ríen ante el miedo infantil y él se descubre dejando a un lado el casco para besar al niño. Roga entonces a los dioses que algún día su hijo sea, como él, rey de Troya, valeroso, y que alegre el corazón de su madre con sus victorias sobre los enemigos. Dicho lo cual, el glorioso Héctor tendió sus brazos hacia su hijo, pero el niño se echó atrás buscando refugio en el regazo de su nodriza de ceñido talle, llorando de miedo ante la visión de su padre y aterrorizado por el bronce de la cimera de crinado penacho que veía ondear terriblemente en lo alto del yelmo. Sonrió su querido padre y su soberana madre, y al instante el glorioso Héctor se quitó el yelmo de la cabeza y lo depositó brillante en el suelo. A continuación besó a su hijo querido y lo cogió entre sus brazos. Nos fijaremos un momento en la felicidad de Héctor y Andrómaca. En la Ilíada se recogía la trágica historia de Héctor, pero encontramos noticias de la felicidad del matrimonio en varios autores de la literatura grecolatina, pocos pero algunos. En su epitalamio de Héctor y Andrómaca, Safo nos describe un momento festivo en la vida de la pareja, el día de su boda. En el poema, el heraldo anuncia la llegada del cortejo de los recién casados y toda Troya se alegra y lo celebra. Las mujeres lanzan gritos rituales y los varones elevan un hermoso canto y celebran a Héctor y Andrómaca semejantes a los dioses. Héctor y sus compañeros traen ya a la de ojos vivaces desde Tebas la sagrada y las eternas corrientes de Placia, a la frágil Andrómaca en naves sobre el salado mar y muchos brazaletes de oro, vestidos teñidos en púrpura, aderezos variopintos, innúmeras vasijas argénteas y también marfil. Es este un tratamiento antiheroico que nos hace evocar otro momento festivo en la vida de la pareja, recogido en un fragmento del poeta latino Levio, en el que aparece Héctor en su dimensión familiar más íntima, recibiendo una corona que Andrómaca ha trenzado como regalo para él. Además, tenemos detalles de la vida privada de la pareja en diferentes pasajes de la obra amatoria de Ovidio. Ahí tienen las citas y no me puedo entretener más en esto. Pasamos a la muerte de Héctor, a la muerte del héroe y su memoria. En la literatura latina tenemos testimonios de la muerte de Héctor evocada por terceros. Es el caso de dos pasajes de sendas tragedias de Ennio conservadas fragmentariamente. En el Alejandro es su hermano, Paris, Alejandro, el que lamenta la muerte de Héctor, al que elogia como Lux Troiae. En otra tragedia, Andrómaca es su esposa, la que recuerda cómo contempló las muertes de sus dos seres más queridos, Héctor, arrastrado por el carro de Aquiles, y su hijo Astianacte, arrojado desde la muralla. En la Eneida de Virgilio, Eneas contempla y revive la muerte de Héctor y la recuperación de su cadáver plasmada en las puertas del templo de Cartago. Alrededor de los muros a Héctor había arrastrado ya por 3 veces Aquiles y el cuerpo vendía por oro. Da un gran gemido ya entonces Eneas de lo hondo del pecho, viendo despojos y carro y cadáver del que era su amigo, viendo sus manos a Príamo inermes tender suplicante. Tras su muerte, Héctor dejará una huella profunda en sus conciudadanos y especialmente en su esposa, que será por siempre Andrómaca de Héctor. Virgilio inserta su figura en la Eneida y Eneas la encuentra lejos de Troya, casada con su cuñado Héleno, pero fiel al recuerdo de Héctor. Este encuentro se produce en el Epiro, en la ciudad de Butroto.
Andrómaca está en la playa realizando sacrificios ante una tumba vacía, que ha consagrado en honor a su difunto marido. Tras la sorpresa y la incredulidad de ella, Eneas la saluda como Héctoris Andrómaque y le solicita información sobre el pasado reciente. Salgo del puerto dejando la flota y las playas al tiempo que casualmente manjares rituales y fúnebres dones ante el poblado en un bosque a la vera de un falso Simunte, a la ceniza de Héctor Andrómaca daba y llamaba a su fantasma en sepulcro vacío cubierto de césped, que consagrara con 2 altarcillos razón de su llanto. Cuando los troyanos reemprenden su viaje, Andrómaca los despide entregándoles unos presentes y se denomina a sí misma esposa de Héctor. Los destinos de Héctor y de Troya van siempre unidos. Ennio y Virgilio lo consideraban la luz de Troya o la luz de Dardania, una luz que cuando se apaga anuncia que ya no hay futuro para la ciudad. Así se lo manifestaba Héctor a Eneas en sueños. Si con Manos, Pérgamo, ser defendida pudiera, lo fuera con esta. Ya en Homero, mediante una representación simbólica, el poeta había dejado claro que la muerte del héroe equivalía a la destrucción de Troya. En el momento en que Héctor es abatido a manos de Aquiles y los troyanos lo lloran, es como si la ciudad hubiera sido arrasada. De este modo, su cabeza se cubría por entero de polvo y su madre se arrancaba los cabellos y, arrojando lejos de sí su resplandeciente velo, rompió a llorar hondamente al ver a su hijo. También su padre querido estalló en desoladores gemidos y a lo largo y ancho de la ciudad sus gentes caían, presa del lamento y del llanto. Parecía, sobre todo, como si la altiva Ilión se estuviera consumiendo enteramente por el fuego hasta sus cimientos. En sus epitafios de los héroes en la guerra de Troya, Ausonio menciona el de Héctor, vinculando la suerte de la ciudad a la del héroe. Esta es la tumba de Héctor, con quien quedó sepultada su Troya. Están enterrados juntos quienes murieron a la vez. Hay también un texto de Pompiliano en la antología latina, pero por si acaso no llego al final, me lo voy a saltar. Vamos a ver ahora la sombra de Héctor que aparece en 2 sueños. 2 sueños tienen en común la presencia de Héctor en 2 géneros literarios distintos, pero próximos. La épica, estoy hablando de la Eneida de Virgilio, y la tragedia, en este caso las troyanas de Séneca. Ambos sueños están en sendos pasajes clave para entender el desarrollo de la obra. En Virgilio, Héctor se le aparece a Eneas en el momento en que se confirma la caída de Troya, y es un punto de inflexión a partir del cual se entiende toda la actuación posterior del héroe, porque justifica su huida. Ya nada se puede hacer. Si la ciudad se hubiera podido defender, lo habría sido por mano de Héctor. Eneas lo saluda como Lux Dardaniae, spes ofidissima teucrum. Ve cómo en sueños el héroe le encomienda los objetos sagrados de Troya, los dioses patrios, los penates, lo que lo convierte en heredero de Héctor y de Troya, con la misión de buscar un nuevo asentamiento donde resurgirá la ciudad. Cuando dormía, hete aquí que a mis ojos, tristísimo Héctor, vi presentarse y un largo caudal derramaba de llanto, tal cual el día en que fue por el carro arrastrado y de polvo, cruento, ensuciado e hinchados sus pies que horadaban las riendas. Oh, cómo estaba, ay de mí, cuán distinto del Héctor de antaño, el que volvió revestido de aquellos despojos de Aquiles, el que lanzaba los fuegos de Frigia a las dánaas popas. Sucia tenía la barba y cabellos cuajados en sangre, y las heridas aquellas, las muchas que en torno a los muros, patrio sufrió, me veía yo mismo llorando de pena, que lo llamaba y que tales palabras tan tristes decía. Luz de Dardania, esperanza, oh tú la más fiel de los teucros, cuán largo tiempo sin verte, de qué orillas vienes, oh Héctor, al que añoramos. Séneca, siguiendo el modelo virgiliano, introduce un sueño en sus troyanas. La receptora es Andrómaca, a la que se le aparece su propio marido. El objetivo en este caso es preservar la vida de Astianacte para poder vengar en el futuro la ruina de Troya. En Virgilio y Séneca los sueños tienen una función imperativa y profética. Condicionan la acción de Eneas y Andrómaca, receptores de la aparición, y hay una coincidencia en el fin último, que se salven Eneas y Astianacte equivale a salvar Troya. El resultado, como saben, es positivo en el caso del sueño en la Eneida, ya que Eneas llegará sano y salvo con sus compañeros y los dioses patrios hasta un nuevo asentamiento.
negativo en el caso de Séneca, ya que Andrómaca no conseguirá salvar a su hijo y Astianacte morirá arrojado desde la muralla de Troya. Como acabamos de ver en Virgilio, Eneas toma el testigo de manos del propio Héctor y se cumplen así las profecías de Posidón en la Ilíada y de Afrodita en el himno homérico, profecías sobre el futuro del prófugo Eneas, destinado a reinar en adelante sobre los troyanos, igual que los hijos de sus hijos. Con lo que se establece así una línea que vincula a Troya con Roma gracias a la intervención de Eneas. La expansión romana, su dominio del Mediterráneo y el sometimiento de Grecia se verá como un resurgir de Troya, una venganza diferida en el tiempo. Esta idea de la existencia de un vínculo entre la genealogía romana y la mítica Ilio tendrá una presencia constante en la literatura latina. En un epigrama de la antología latina titulado A la tumba de Héctor, cuyo autor es germánico, el poeta se dirige al espíritu de Héctor ante su tumba para comunicarle el resurgir de Troya a través de Roma, por la mano de él mismo, vengador y heredero, es decir, por la mano de un romano y por tanto de estirpe troyana. Héctor, progenie de Marte, en lo hondo de la tierra, si allí se te permite atender a mis palabras, respira, porque te ha tocado en suerte un vengador y heredero para seguir ampliando la fama de tu patria. He aquí que resurge la noble Ilión, la puebla una raza inferior a ti, Marte, pero amiga de Marte, sin embargo. Héctor, dile a Aquiles que perecieron todos los mirmídones y que Tesalia está sometida a los grandes Enéadas. Y pasamos ahora a una cuestión particular. Pasamos a lo que llamaríamos proyección argumental. Héctor como modelo para otros personajes. Es una forma particular de pervivencia. Es aquella en la que un personaje o un pasaje de la mitología se convierte en modelo para otros personajes o episodios y proporciona un esquema argumental. Por eso, proyección argumental. En Virgilio, en la primera parte de la Eneida, Eneas será, hasta su llegada al Lacio, el heredero de Héctor. Y sin embargo, en la segunda parte de la obra será Turno el que asumirá el papel de Héctor. Será Turno el que reciba en su patria, en el Lacio, el asedio de un ejército enemigo dirigido por Eneas, que Eneas pasará entonces a asumir el papel de Aquiles. De hecho, se reproduce en la Eneida el triángulo que aparece al final de la Ilíada. Aquiles, Patroclo y Héctor se ven reflejados en Eneas, Palante y Turno. De la misma forma que la muerte de Patroclo a manos de Héctor provocará la muerte de éste a manos de Aquiles, en el duelo final, la muerte de Palante a manos de Turno significará la posterior muerte de Turno a manos de Eneas, salvando, por supuesto, las distancias en la concepción de los héroes y el desarrollo final de la escena. En la Guerra Púnica de Silio Itálico, el personaje histórico de Aníbal es, a lo largo de la obra, en ocasiones Aquiles y otras veces Héctor. Es el saqueador de ciudades, pero también el último bastión de su patria. Pero lo más interesante es la huella que ha dejado la despedida de Héctor y Andrómaca ante las puertas esceas en otras despedidas en la literatura griega y latina. El reflejo más cercano de este pasaje está en la despedida de Áyax y Tecmesa en la tragedia de Sófocles. En la literatura latina, los ejos de la escena homérica están vinculados a personajes históricos, pero tratados literariamente en dos poemas épicos. El de Lucano, en el que se describe el momento en que Pompeyo envía a su esposa Cornelia a Lesbos, es en la Farsalia, y en Silio Itálico, cuando el cartaginés Aníbal se despide de su joven esposa Himilce. Yo estoy hablando de la Guerra Púnica de Silio Itálico. Tienen ahí, además, en la diapositiva en qué coinciden las escenas de las que les estoy hablando, la del canto sexto con la de Áyax y Tecmesa, Pompeyo y Cornelia, Aníbal e Himilce. La situación y los motivos de la despedida, la estructura, el diálogo entre los dos esposos, el origen noble de las mujeres que se despiden, las lágrimas que hay en la despedida, el contenido de las intervenciones y también el final de la escena. Bueno, y pasamos a la segunda parte de esta intervención, que es la tradición literaria. Ya hemos visto tradición, pero vamos a ver ahora
la tradición del personaje de Héctor en otras literaturas que no son la griega ni la latina. Y empezamos por un aspecto importante que es el personaje de Héctor en la época medieval, el Héctor medieval. La tradición de la leyenda de Troya en la Edad Media es complicada y enrevesada, porque no se manejan fuentes griegas, sino fuentes latinas. El texto de la Ilíada se conoce por un resumen latino, la llamada Ilias latina o Ilíada latina, pero la leyenda se difunde sobre todo gracias a dos textos en prosa, textos de dos falsarios, Dictis y Dares, cuya intención es corregir a Homero. Este hecho afecta de modo notable a bastantes aspectos de la leyenda en general y, en el caso particular del personaje de Héctor, su despedida de Andrómaca sufrirá una alteración significativa que tiene su origen en un pasaje que tienen en la fotocopia y tienen en la proyección, en un pasaje de Dares. La emotiva escena que veíamos antes del canto sexto de la Ilíada desaparece, siendo sustituida por una despedida de tono y circunstancias muy diferentes. Según Dares, Andrómaca tiene un sueño que la advierte de que su marido no debe luchar al día siguiente. Héctor desprecia airadamente a su mujer, considerando sus temores muliebria verba, palabrería propia de mujeres. Andrómaca entonces recurre a Príamo para que no deje que su hijo vaya al combate. Héctor se enfurece con ella y pretende salir, pero su mujer coloca a Astianacte delante de él. El enfrentamiento con Aquiles se retrasa, salen otros troyanos en su lugar hasta que, no pudiendo permanecer inactivo, Héctor lucha y muere a manos de Aquiles. Es la versión de Dares y en esa versión de Dares, además, Aquiles no se ensaña con el cuerpo de Héctor. No leo el texto porque es largo, aunque, bueno, puede que sí me dé tiempo. Bueno, lo tienen en la fotocopia, lo tienen ahí, se lo he contado, no lo leo porque nos extenderíamos muchos. El sueño de Andrómaca, que procede de Dares, tiene una larga tradición. En Inglaterra lo conoce Joseph of Exeter, Josephus Iscanus o José Iscano, que en fin, utiliza a Dares en su obra, John Lydgate en el libro de Troya. En Francia hay un román del siglo XII en francés que luego será divulgado en latín por Guido delle Colonne en la Historia Destructionis Troiae. Raúl Lefebvre hace una recopilación de historias de Troya en el siglo XVI y se difunden también en inglés por William Caxton en 1474, también, en el XVI, no, en el XV, tanto Lefebvre como William Caxton. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo concreto de la presencia de Dares en una autora. En este caso es Christine de Pisan. Tienen ahí una obra de Christine de Pisan que es la Epístola de Otea a Héctor. Y Christine de Pisan conoce el sueño de Andrómaca gracias a Dares, o gracias al román de Troya, o gracias a Chaucer, que también utiliza la versión de Dares en un cuento. Y lo incorpora Christine de Pisan a su Espejo de Príncipes, esa carta de Otea a Héctor. Es un texto el de Christine de Pisan, que tiene una parte en verso, como muchos espejos de príncipes, y luego una glosa en la que se interpreta la parte en verso. Os contaré también el sueño, dice el texto en verso, profético de Andrómaca, para que nunca despreciéis a vuestra esposa, ni tampoco los consejos de una mujer sabia. Y explica Christine de Pisan en la glosa. Andrómaca era la mujer de Héctor, y la víspera del día en que lo mataron, esa dama tuvo un sueño profético. Soñó que en cuanto Héctor entrara en combate al día siguiente, no escaparía a la muerte, ya que en el sueño lo mataban irremediablemente. Así que entre suspiros y lágrimas, Andrómaca intentó usar de todo su poder para disuadirle de entrar en la batalla, pero Héctor no la creyó y lo mataron. Por eso se dice que el buen caballero no debe hacer caso omiso de los sueños proféticos de su esposa, lo cual debe entenderse como las advertencias de su mujer, sobre todo si ella es prudente y de buen consejo, e incluso de las otras mujeres, siempre que sean sabias. Hay aquí una evidente intención moralizante y también un punto de vista femenino. En la Edad Media española, en el siglo XIII, el anónimo libro de Alexandre sigue la tradición homérica en una parte y hay una despedida tradicional, ya que el anónimo autor conoce el pasaje de Homero gracias a la Ilíada latina. Pero un detalle nos muestra lo que los críticos
a la hora de estudiar el libro de Alexandre, han propuesto que sean el recuerdo de lecturas lejanas, es decir, el recuerdo de la lectura del texto de Dares. Y otros críticos sugieren que sea la introducción de glosas marginales contenidas en el texto de la Ilias Latina, manejado por el anónimo autor. Toda la apariencia de una glosa tiene la inclusión de ese verso que hace referencia a un sueño premonitorio de Andrómaca. Les voy a leer el pasaje, que es muy interesante, de esta despedida, y lo voy a hacer, me resultaría muy difícil leerlo en la versión castellana del 13, lo voy a hacer utilizando la versión modernizada, que está muy bien, de Helena Catena. La mujer de don Héctor, que Andrómaca decían, todos bien de ella hablaban cuantos la conocían. Temía que al marido allí lo matarían, porque esos malos sueños siempre la perseguían. Tomó a Astianacte en brazos su hijuelo, púsolo ante el padre, y él lloró sin consuelo. Quísolo saludar, se negó el mozuelo, todos los que allí estaban pensaron, mal agüero. Lo sintió mucho Héctor, fue para él sin sabor, se le erizó el cabello, pero no de pavor, díjole su mujer, que era sabia mayor, que el niño sentía por las armas horror. Se quitó el yelmo Héctor y descubrió su faz, conocióle el niño y le fue a dar la paz. Dijo entonces don Héctor, hijo, esto me plaz, Dios te haga buen hombre, ahora yo me voy al frente. Vean además ahí que en ese texto del 13 lo que aparece, como en muchos textos medievales, es una cristianización con ese Dios te haga buen hombre. Héctor será un héroe de gran renombre en la Edad Media. Será el representante de los héroes de la antigüedad y estará incluido en los llamados 9 de la fama, máximos representantes del ideal de la caballería. Héctor, Alejandro Magno, Julio César, Josué, David, en fin, entre otros. Sobresale Héctor como buen caballero y ejemplo de moderación y nobleza. Es el buen caballero esforzado, porque lo que se divulga es la versión de Dares, donde no hay un combate justo entre Aquiles y Héctor, y el griego aprovecha un descuido para matar a Héctor a traición. Esta revalorización estará, por tanto, vinculada a la visión pro-troyana que se extiende en Occidente y que tiene su origen en el texto de Dares, como antes les decía, pero también, por supuesto, en la versión pro-troyana que tenemos en la Eneida de Virgilio. Además, cuando surgen las llamadas fábulas etnogénicas, a partir del siglo VIII después de Cristo, Troya proporcionará antepasados ilustres a pueblos, ciudades y familias nobles. Europa será descendiente de Troya a través de Héctor y otros troyanos, a imitación de Roma, que lo era a través de Eneas. Los francos y sus descendientes, la dinastía de reyes franceses, remontarán sus orígenes a Héctor a través de su hijo Astianacte, que, en este caso, habría sobrevivido a la guerra. Esta genealogía medieval quedará fijada y se desarrollará a partir del texto de la Francíada de Pierre de Ronsard. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando se recupera el texto de Homero. Hacia el 14, 15 empiezan las traducciones al latín del texto de Homero y nos vamos a fijar en el siglo XVIII, cuando hay un creciente interés por Homero y en especial por la escena de la despedida de Héctor y Andrómaca. Abundan las representaciones en pintura y no me resisto a traer algo de imágenes, desde las más íntimas, la primera que tienen ahí a la izquierda, ellos y la nodriza sin la presencia de Astianacte, pasando por las más cercanas al texto de Homero, Héctor, Andrómaca, Astianacte y la nodriza, es la que tienen ahí a la derecha, y también esta de Angélica Kaufmann que estaba al inicio de la presentación y otra versión de Angélica Kaufmann que tienen ahí, y tenemos una de Gaspar Landi y tenemos una de nuestro colega filólogo y, en fin, y director de tesis y amigo, Vicente Cristóbal, que es esa que tienen ahí. Tenemos estas más íntimas y tenemos otras multitudinarias, grandiosas, teatrales, como las dos que tienen ahí. Bueno, pues una de esas despedidas multitudinarias y teatrales está representada en un dibujo del pintor y poeta Dante Gabriel Rossetti y tiene como personaje central a la divina Casandra, protagonista del cuadro, mesándose los cabellos y rasgándose las vestiduras. Junto a ella están representados a la izquierda, creo que esto tiene un puntero, pero bueno, a la izquierda, ahí tienen, está Andrómaca, está Héctor a la izquierda, luego está Andrómaca con el niño y detrás está la nodriza.
A la derecha, aquí, en esta escena que tienen ahí, está armando a Paris con las argénteas tobilleras, es lo que le está poniendo como principio de la armadura. Tiene esas argénteas tobilleras que vestía en Homero al enfrentarse a Menelao. Esa que tienen ahí es Helena, con el ceño fruncido, demostrando la desilusión que siente por la cobardía de Paris, tal y como le manifestaba Helena a su cuñado Héctor en el canto sexto de la Ilíada, cuando Héctor los visitaba para conseguir que su hermano participara en la lucha. Detrás de ellos están los ancianos reyes. Aquí están. Los ancianos reyes Príamo y Hécuba, con gesto triste, como si el héroe ya hubiera muerto, es lo que veíamos antes en el canto 12. Y el resto de los personajes son los guerreros troyanos preparados para la lucha. Son diferentes pasajes de la Ilíada combinados en una sola escena. Para este dibujo, Rossetti compuso el soneto Casandra, en el que va comentando las diferentes partes de la escena. Casandra, desesperada, la multitud de los troyanos preparándose para el combate, Hécuba con gesto sombrío, la que te dio a luz, están en el primer cuarteto. Paris y Helena, el premio arrebatado y arrebatador, están en el segundo cuarteto. Y por último, los tercetos los ocupan Héctor y Andrómaca. Mésate los cabellos, Casandra, él se irá. Sí, rásgate las vestiduras, retuércete las manos y grita desde la aún almenada Troya contra el cielo no enrojecido. Mira, todos, salvo la que te dio a luz, se burlan de tu dolor. Sobre todo aquel al que esa hermosa mujer arma, con muestra de ira en sus cejas, porque en este lugar, en esta hora, tú invitabas a todos los hombres ante Helena a conocer el premio arrebatado y arrebatador de la muerte. ¿Qué ojos y qué oídos tiene la dulce Andrómaca, salvo para la figura y el paso de Héctor, al tiempo que lágrima sobre lágrima se hace un mar el último cálido beso que le dio? Se va. Las palabras de Casandra golpean duramente como cuervos sobre su penacho y suenan huecas a su oído en el escudo que no salvará. Del irlandés Aire Monger tienen ahí un poema titulado Héctor. Es una despedida más íntima en la que solo aparece la pareja. Hablan largamente y pasan su última noche. El poema gira alrededor de Héctor, que es consciente, más que en la Ilíada, de que no volverá a ver a Andrómaca, de que su destino se ha de cumplir al día siguiente cuando se enfrente a Aquiles. En las dos primeras partes del poema se menciona esa seguridad de que es el último día. Sabía que era el fin, era un hombre marcado y lo sabía. Y en la última parte está el presagio que se le confirma al héroe a través de un sueño en el que contempla su propia muerte. Se recogen también en el poema los deseos de venganza de Aquiles y el respaldo divino. Hablando con ella, sabía que era el fin, la última vez que la había apresurado a dormirse con besos. Aquiles se la tenía jurada y luchaba enloquecido. Por los caminos de su anhelo, ella volvía a vagar, una joven deseable como una noche de San Juan. Era un hombre marcado y lo sabía. No era rival para Aquiles, a quien los dioses apoyaban. Tristemente, habló con ella durante horas, su corazón crujiendo como ramillas, ella en su hombro llorando. Sin embargo, solo lamentaba no ver el sentido. Durmió bien toda la noche, después de haber acariciado a Andrómaca como una flor, aunque en un sueño vio un cuerpo tendido en la arena, acurrucado y sangrando, cerca de los pies una espada hecha pedazos y junto a la cabeza, vuelto hacia arriba, un yelmo abollado. Las imágenes que tienen ahí son de Giorgio de Chirico, de la serie Héctor y Andrómaca, que el pintor inició en 1917 y repitió en diferentes épocas hasta 1968. El estilo de Chirico es perfectamente reconocible por esa atmósfera misteriosa, indescriptible, en la que aparecen los personajes. Algo de esta atmósfera y de estos personajes heredará luego René Magritte. Es reconocible también por esa deshumanización y por esos maniquíes sin rostro, sin ojos, compuestos de estructuras de madera que desprenden una infinita tristeza. De Chirico ilustró también, ahí lo tienen, una selección de textos de la Ilíada traducidos por el poeta italiano Salvatore Quasimodo en 1968. Bueno, pasamos a ver ahora otra escena de despedida. Una escena íntima, sencilla, cuyos protagonistas son el matrimonio y el hijo, y se la debemos al poeta griego Yorgos Seferis. Ahora que te vas, lleva contigo al niño que vio la luz bajo aquel sicómoro,
un día en que sonaban las trompetas y brillaban las armas y los caballos sudorosos, los belfos húmedos, sobre el abrevadero se inclinaban a rozar la superficie esmeralda del agua. Los olivos que tienen las arrugas de nuestros padres y las rocas que tienen la sabiduría de nuestros padres, y en la tierra la sangre viva de nuestro hermano, eran una gran dicha, una norma fértil para las almas que sabían su plegaria. Ahora que te vas, ahora que el día de saldar tu cuenta despunta, ahora que ninguno sabe quién ha de matar o cómo ha de morir, lleva contigo al niño que vio la luz debajo de las hojas de aquel sicómoro y enséñale a mirar los árboles. Toma la palabra la madre, presintiendo que el padre no volverá a ver a su hijo, y evoca el nacimiento del niño y lo anima a que deje en él un recuerdo que será el último. Enséñale a mirar los árboles. El último antes de ese momento decisivo. El trasfondo bélico está en la alusión a una guerra. Sonaban las trompetas, brillaban las armas y estaba ya presente ese momento bélico en el nacimiento del niño. Se trata de una despedida familiar en la que podríamos no reconocer a los personajes homéricos si no fuera por el nombre que da título al poema, Astianacte. Y pasamos ahora a otra escena, el duelo Aquiles-Héctor. Sabemos que el poeta y filólogo, aquí lo tienen, Giacomo Leopardi, sintió un profundo cariño hacia Homero y hacia el personaje de Héctor, lo que le llevó a que su primera composición poética fuera este soneto, La morte di Ettore. Está escrito a la edad de 11 años. Es un poema que demuestra una tremenda madurez por la capacidad de síntesis, las imágenes, las intervenciones del poeta en el desarrollo de la escena y el conmovedor sentido de la fatalidad. Leopardi se dirige a Héctor momentos antes de su duelo con Aquiles e intenta detenerlo advirtiéndole de la ira y los deseos de venganza de Aquiles il Forte. Detente, caudillo, ¿no es suficiente? Ay, mira cómo se te acerca Aquiles el fuerte. Qué ira tan grande y al tiempo qué venganza desprende, y enfurecido anhela tu muerte. Héctor no me escucha y busca la batalla. Ay, que allí te espera la injusta suerte. Él agita el hierro, aquel se gira y esquiva el golpe con los brazos preparados. Dispone la lanza de deslumbrante luz, detienen su curso por tristeza los ríos. Ya vuela el cruel acero, detente, oh crueldad. Vuelven la cara horrorizados los dioses. El golpe ya llegó, cayó el gran caudillo, cayó el héroe de Troya y cerró sus ojos. El troyano desoye los consejos del poeta y acude a la batalla que para Leopardi, que simpatiza con Héctor, tendrá un resultado injusto, una inicua sorte. Sigue en el poema la descripción del enfrentamiento. Se menciona la lanza de Aquiles a punto de caer sobre Héctor, pero se interrumpe el desarrollo de ese duelo en el momento más álgido. La voz poética interviene nuevamente, en este caso para intentar detener el golpe de Aquiles. Fermati, dice el poeta. La naturaleza se conmueve y los ríos se detienen por tristeza. Fermano il corso per mestizia i fiumi. Incluso los dioses vuelven la cabeza. Tor con los guardo inorridito inumi. Retoma el relato el poeta con el golpe que hace caer al defensor de la ciudad, el héroe de Troya, y concluye con la imagen de su mirada que se apaga, chiuse y lumi. El soneto combina, como han podido ver, un tono épico, la escena del enfrentamiento en sí, y un tono lírico, las intervenciones del poeta y también la naturaleza conmovida por la escena. Un siglo después, Víctor Botas describe la misma escena en su poema Héctor y Aquiles, pero con un planteamiento y unas simpatías distintas a las de Leopardi. Les remito aquí, lo tienen en la bibliografía, sobre este poema de Botas y sobre Botas en general, a los trabajos de mi colega Juan Luis Arcaz y de mi colega Vicente Cristóbal, y son trabajos que tienen en la bibliografía. Y empiezo leyéndoles el poema desde la mitad del texto. Escrutadores ojos de inquietud. Escrutadores ojos de inquietud se posan en la tropa como aves. Aquiles va derecho hacia Héctor, la víctima. Así está decidido por el ciego destino. Qué distinto este Aquiles debió ser de ese rival vulgar y hasta diría que un poco aburguesado. En la pálida torre del crepúsculo es posible ver la testa de Príamo, tan blanca. Pero Aquiles ya se va sobre el medroso, espantado Héctor, y su mirada azul hiere los muros, y de su valiente espada nacen varias rosas de sangre joven. Pobre Héctor, le han herido en el cuello delicado,
Helena no sonríe en sus espejos de obsidiana. El sol ya está en el cielo, indiferente. Tras unos preliminares en los que presenta el viaje de los griegos a Troya y los preparativos para la guerra, el poema se centra en el momento del duelo y lo plantea como en el libro 22 de la Ilíada. Estamos ante una escena contemplada y entre los escrutadores ojos de inquietud del público, el poeta nombra a Príamo con su testa tan blanca y a Helena. Si en Leopardi había un plano divino y una naturaleza conmovida ante los hechos, en Botas no hay dioses, solo el destino y un sol que permanece indiferente. Pero lo que más contrasta con el texto del poeta italiano y resulta más notable es la valoración subjetiva que Botas hace en este poema del personaje de Héctor. Si Leopardi tomaba partido por él, aquí la voz poética hace un sorprendente juicio de valor sobre el héroe troyano con un tono irónico y absolutamente desmitificador, presentándolo de una manera totalmente negativa sin que haya ningún apoyo en la tradición. El poeta se decanta por Aquiles y la adjetivación que utiliza para Héctor resulta demoledora, vulgar, un poco aburguesado, medroso, espantado. El héroe griego, sin embargo, aparece calificado como valiente, utilizando una metonimia y también un error, ya que está armado con una valiente espada frente a la lanza, que será el arma que utilice en Homero para acabar con Héctor. Y un último ejemplo sobre la tradición del duelo de Aquiles y Héctor lo tenemos en el poema de Juan Manuel Rodríguez Tobal, Héctor, en el que está recogido todo lo que Héctor tiene de humano y todo aquello que lo acerca a cualquiera de nosotros. Desoír la llamada de las rosas, cesar al fin la pávida carrera y hacer frente a los vientos, hacer frente a la vida sin más armas que aquella deslumbrante consistencia con que el tiempo sedujo nuestros cuerpos. Lanzar, errar el tiro, estamos solos, y aguardar las heridas bien certeras. Solo queda la voz, por la llanura, un gran carro de sangre y los despojos. No hay nombres propios en el texto y sin ellos podríamos pensar que se trata de una reflexión sobre una situación vital. Sin embargo, el título le añade significado al poema, reconduce nuestra lectura y nos obliga a fijarnos en detalles que pueden estar relacionados con Héctor. Es algo similar a lo que ocurría, como ya hemos visto, en el poema de Seferis. Brevemente aparecen enumeradas la despedida, el momento en que Héctor flaquea y se rehace, la aceptación de lo que ha de ocurrir y el trágico final. No hay plano divino, estamos solos, dice el poeta, y se enumeran los rasgos humanos de un héroe que es como nosotros, con sus dudas, miedos, decisión, entereza y firmeza para afrontar los reveses de la vida. El final no será totalmente comprensible para aquellos que no conocen la figura del héroe. Rodríguez Tobal es licenciado en clásicas, profesor de latín y griego y, por tanto, conocedor del texto de Homero. Y vamos a la última parte de esta intervención, la gloria futura. Bueno, finalizamos volviendo a lo que veíamos al principio, la reflexión sobre la relación entre el mito y literatura. Pero antes permítanme que veamos este inicio de la película Troya, en el que una voz en off, la de Ulises, planteaba la siguiente cuestión. Los hombres viven obsesionados por la inmensidad de lo eterno. Por eso nos preguntamos, ¿tendrán eco nuestros actos con el devenir de los siglos? ¿Recordarán nuestros nombres los que no nos conocieron cuando ya no estemos? ¿Se preguntarán quiénes éramos, la valentía que demostramos en la batalla o lo apasionados que fuimos en el amor? Siglos antes la respuesta la habían dado Píndaro y Horacio. La gloria de los héroes está vinculada a la poesía, a la literatura, podríamos decir hoy. Horacio afirmaba que la voz de los poetas es inmortal y da gloria a aquellos que, sin la poesía, no existirían. No vayas a creer perecederas las palabras que, en ritmos no divulgados todavía, dignas de ser acompañadas con las cuerdas, pregono yo, el nacido junto al áufido que resuena de lejos. Aunque Homero de Meonia ocupa el primer sitial, no permanecen ocultas las camenas de Píndaro, las del poeta de Ceos y las amenazadoras de Alceo o las solemnes de Estesícoro. Ni el tiempo ha borrado lo que otrora compuso Anacreonte. Late todavía el amor y viven las pasiones de la muchacha Eolia, confiados en los acordes de la lira. No fue Helena de Lacedemonia la única en abrasarse de amor por los bien peinados cabellos de un libertino, ni en admirarse ante el oro que cubría sus vestidos, ante su atavío regio y su acompañamiento. Ni Teucro el primero en disparar flechas con arco cidonio. No una vez sola fue destruida Ilio.
no fueron únicos en librar combates dignos de ser recordados por las musas el gran Idomeneo o Esténelo, ni el fiero Héctor o el fogoso Deífobo fueron los primeros en recibir heridas graves combatiendo por sus púdicas esposas y sus hijos. Muchos hombres valientes vivieron antes que Agamenón, pero a todos ellos, sin que nadie los llore y desconocidos, los abruma el peso de una noche perpetua, puesto que carecen de sacro poeta que los cante. Esta idea, esa misma idea, la repite un autor italiano, Ugo Foscolo, en la última parte de su poema Dei Sepolcri, sobre los sepulcros. Tras una reflexión sobre la utilidad de las tumbas, la memoria de los difuntos y los ritos fúnebres a lo largo de la historia, Foscolo trata Foscolo trata en la última parte de su poema el tema de la función que tienen las sepulturas y la considera en parte semejante a la de la poesía. La función de las sepulturas y la de la poesía es celebrar las virtudes, dar prestigio y conservar el recuerdo a lo largo del tiempo, aunque para Foscolo la poesía se prolonga más allá en el tiempo. Recurre entonces al ejemplo de Homero, que cantando la guerra de Troya había mantenido vivo el recuerdo del coraje de los vencedores y los vencidos. Esa es para Foscolo la razón fundamental de la existencia de la poesía. Se inicia esta cuarta parte, tienen el final ahí, con la figura del propio poeta, Homero, y se cierra con la grandiosa figura de Héctor, que muere defendiendo la patria. Una de las funciones de la poesía es celebrar a los héroes y transmitir sus hazañas y su gloria. Así, la gloria del héroe troyano se convertirá en eterna gracias al canto de Homero y al de Fóscolo, unidos a las mujeres de Ilio, que sobre las tumbas de los héroes caídos desatan sus cabellos en señal de luto. Recuerda Fóscolo la estirpe de Electra y Júpiter y sus descendientes Dárdano, Ilo, Asáraco. Se cierra el poema con la esperanza de que en el futuro las tumbas reciban honores y lágrimas de cariño para que el sueño de la muerte sea menos duro. Dice el texto: y vosotros cipreses y palmas que las nueras de Príamo plantaron, creceréis pronto regados por sus lágrimas de viudas, proteged a mis padres. Y el que piadosamente mantenga alejada el hacha de estos árboles sufrirá menos lutos familiares y tocará santamente el altar, proteged a mis padres. Un día veréis a un mendigo ciego, Homero, errante entre aquellas antiquísimas sombras, tambaleándose, entrará en las tumbas y abrazará las urnas y las interrogará. Gemirán los antros espléndidamente sobre las indeciosas vías para hacer más hermosa la última conquista de los griegos victoriosos, ayudados por los hados. Y el sagrado bate, calmando a las almas afligidas, con su canto eternizará a los príncipes argivos por todas las tierras que abraza el gran Padre Océano. Y me voy a permitir leer el texto final, el final de este texto en italiano. E tu onore dei pianti ettore avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Y tú tendrás, Héctor, el honor de los llantos en todo lugar sagrado y donde se llore por la sangre derramada por la patria, siempre mientras resplandezca el sol sobre las desgracias humanas. Y por último, no voy a dejar fuera a Antonio Machado y a las impresiones que los héroes de la Ilíada causaban en un niño, Antonio Machado. Y ahí tienen el poema de Proverbios y Cantares. Cuando yo era niño, soñaba con los héroes de la Ilíada. Áyax era más fuerte que Diomedes, Héctor más fuerte que Áyax y Aquiles el más fuerte, porque era el más fuerte. Inocencias de la infancia. Cuando yo era niño, soñaba con los héroes de la Ilíada. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, María Dolores Castro Jiménez, por esta exposición, esta conferencia llena de fuerza y sensibilidad literaria, que es precisamente lo que nos encontramos en los mitos. Además del regalo de tu conferencia, nos has hecho el regalo en una antología, en una selección de textos impagable y cautivadora, que es el signo un poco de lo que he comentado, que es tu labor académica e investigadora.
Es costumbre que cuando acabamos la conferencia tengamos un intercambio de palabras, ¿no? Unas preguntas que quieran dirigir a la conferenciante. No sé si es el caso. Si alguien quiere dirigir alguna pregunta, abriremos un pequeño turno de preguntas, ¿vale? De conversación. ¿Alguien quiere? Eso es la señal de que lo has dejado todo pues muy bien expuesto y muy claro. Antes de tomar la palabra yo, que hoy tengo ganas de hablar, pues dejamos la oportunidad a los demás. ¿No? 3, 2, 1, pues disparo. Bueno, has mencionado a lo largo al principio, sobre todo de tu conferencia, las diferencias entre Aquiles y Héctor. Has dicho que es un héroe profundamente humano, que es un héroe sorprendente y que es un héroe al que Homero le presenta con mucho detalle. Y esto que te voy a hacer, pues probablemente no tengas respuesta porque tendríamos que aceptar de antemano que Homero existió. Unos piensan que sí, otros piensan que no. Entonces, lo que te voy a preguntar es, ya te digo que no tienes respuesta, que si piensas como piensan algunos estudiosos, que más allá de un héroe del mito, un viejo héroe del mito como Aquiles, como Áyax, como el propio Ulises, si Héctor es una invención de Homero, es una invención. Eso es imposible de contestar, pero no. Pues eso, tú mismo lo dices. No lo sé. No lo sé. No, tú tampoco lo sabes, supongo. No, nadie lo sabe. Digo, Pues era eso. solo por si tenías. No, que va, osada de mí tener una respuesta para eso, no. No, pues nada, que hay gente que efectivamente ve todos los rasgos que has destacado y sobre todo porque entra del contexto de lo que es una ciudad, la defensa de una ciudad, algo relativamente nuevo, pues que podría ser invención del poeta Homero. Y otra cosa esta es un poquito ya más, menos imposible de contestar, es si conoces algún testimonio literario o cinematográfico o del tipo que sea, o algún chiste que deje en mal lugar a Héctor. Porque Héctor es algo. Claro, es muy difícil de poner mal, ¿verdad? Hasta ahora solo conozco el poema de Víctor Botas, que desde ya tengo que decir que me causa un rechazo absoluto y que el poeta ha dejado mucho, en fin, de serme simpático absolutamente. No conozco más que el texto de Víctor Botas que acabamos de leer, que es sorprendente, pero vamos, tampoco conozco toda la literatura. A lo mejor hay, que yo sepa, solo me he encontrado el texto de Víctor Botas, pero a lo mejor lo hay, no caigo en este momento, desde luego, no lo sé. Posiblemente sí exista, pero vamos, no lo tengo presente. Bueno. Tampoco te lo puedo contestar, más que con lo que hemos visto aquí. No sé, alguien. Sí, Vicente Cristóbal. Pues a propósito de la pregunta que hacías de si Homero pudo inventar a Héctor, yo creo muy probable que no, porque si estamos en la idea de que lo que se cuenta en la Ilíada y en la Odisea es un mito, los mitos no tienen autor en el sentido de que son una tradición y en realidad así recibimos la Ilíada y la Odisea como una tradición oral de la que Homero, digamos que se hace receptor. De la que Homero se hace receptor, pero no tenemos garantía. Claro, es seguro que en algunos casos debió añadir, componer, aderezar algo recibido de la tradición, pero así como inventar, hay una cierta inseguridad siempre sobre el origen de los mitos y puede que haya algún elemento inventado, pero en principio pues yo diría que no, que lo que tenemos en la Ilíada de la Odisea, Ulises me parece que no es un invento de Homero, debía ser una saga que circulaba oralmente y de la que se hace receptor, lo modela y luego después pasa a la escritura bastante después, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es que invención es una palabra para definir lo que es ficción, para definir lo que es novela, para definir lo que es creación individual, y esos no son mitos. Don Quijote no es un mito, Don Juan probablemente tampoco es un mito, y otras muchas cosas que por ahí se dicen que son mitos, ateniéndonos al concepto de que mito es algo tradicional, incomprobable en cuanto a su origen y con pretensiones de ser verdad,
pues, bueno, pues las cosas que sabemos que son inventadas o que probablemente lo han sido, y desde luego las que sabemos que han sido inventadas, ¿no? Lo que pasa es que pueden llegar a tener una categoría mítica, emblemática y tal, parecida a la de los mitos. Bueno, perdón pero es que o sea, yo siempre he sostenido que Ulises no es un invento de Homero y Aquiles tampoco, y todo esto es algo recibido, es leyenda, y yo creo que esa musa a la que se invoca, esa memoria, es un poco, digamos, el soplo, el espíritu que le inspira al poeta, pero que no es él el que crea todo eso. Pues muchas gracias por tu intervención, que ya veo que es un tema que es controvertido. Hay por ahí una pregunta. Pero me he quedado con una pregunta tonta, y como nunca me voy sin saber lo que, no sé, bueno, no sé muchas cosas, pero ¿por qué se denomina siempre a su hijo hijuelo? Varias veces se refieren a su hijo como hijuelo y me ha chocado, no sé por qué. Vale. Claro. Bueno, es pequeño, es un niño de pocos años, yo no sé. Sí. No sé. No sé si Es que no, a lo mejor en los poemas que has recitado o en las traducciones. Claro, en las traducciones es tecnón, que es hijuelo o hijito, o sí, un diminutivo Pequeño, de hijo. Sí, pequeño. utilizan un... Pero no sé si a lo mejor se que ya no sé refería si en los textos no. a tiene que los ser textos un poquito más modernos. No. Ah, Yo vale, creo vale, que no, es- pero de es los por que han... Homero, pero- Sí. Sí. Ah, Ah, por eso, Sí. claro. Es que no lo tenía, yo no recordaba verlo. Ya. Ah, vale, el libro de Alexandre, claro, sí, es por sí, Ah, vale. es por la rima, pero en cualquier caso también es un niño pequeño, o sea Sí. que en ese sentido, es por el texto, no me acordaba yo ahora, del libro de Alexandre, es verdad, pero ahí es por la rima y bueno, en el caso de Homero, pues por lo que ha dicho Óscar, un niño pequeño. Vale. Gracias por tu conferencia, que ha sido impagable. Pero lo que quería decir es que, abundando en lo que decía él, yo es que creo que los mitos se crean luego. Quiero decir, parten de seres humanos, o, bueno, a ver, extrapolándolo, claro. De todas las figuras míticas de los poemas de Homero, creo que Héctor es el más humano, o sea, que el más... Sí, el más humano, el que es más como nosotros, el que más es un ser humano con sus dolores, sus incongruencias, sus contradicciones. No creo, el mito se habrá creado luego, pero Aquiles sí me parece un mito. En cambio, Héctor no. Héctor me parece muy cercano. De hecho, es mi preferido. Sin duda, le prefiero a Aquiles 100.000 veces. Esto es una cosa muy personal. Entonces, es mi forma de... Bueno, a ver, está claro que quienes crean de manera oral los mitos son los hombres, claro, pero vamos a ver, que Héctor no, puede existir un mito y el personaje puede ser perfectamente humano. Quiero decir que son mito tanto Aquiles como Héctor. Porque uno sea de un carácter o de otro no es más mito o personaje mitológico uno u otro. No sé si estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Pero a ver, un personaje mitológico no necesariamente tiene que ser un Aquiles, puede tener un carácter variado. El asunto es lo que se quiere transmitir con ese relato que de forma oral
y creado, claro, por hombres, se va contando en sucesivos recuentos. Pero mitos más... Bueno, estaba recordando ahora el episodio de las metamorfosis de Filemón y Baucis. Es un episodio mitológico y son dos ancianos que reciben a los dioses. Pues mito igualmente. Lo que pasa es que, claro, lo que resulta Aquiles es más llamativo, y el otro parece más como nosotros, y como nosotros no somos ni mitos ni héroes, pues consideramos que es menos heroico, pero no es ni menos heroico ni menos mitológico, sencillamente es un registro distinto en una narración. Claro, por eso... Y no es menos humano, o sea, Aquiles es muy humano, Aquiles es un soberbio, Aquiles tiene un montón de características muy humanas, pero es que de Héctor te enamoras, porque Héctor lo tiene todo, Héctor lo tiene todo. Y de Eric Bana ya de paso. Sí, claro, yo en Troya sí estaba a favor del actor, sí, de Eric Bana, sí. Pues bueno, es lo que te puedo decir y es la impresión la idea que tengo. Sí, no, me parece muy interesante, a propósito un poco también de este tema, el planteamiento inicial de las luces y las sombras, ¿no? Porque parece que muchas veces se arroja la luz sobre Aquiles y la sombra sobre Héctor, cuando probablemente deberíamos verlo al revés. Quiero decir, Aquiles llega como llega a una guerra y se comporta como se comporta, mientras que Héctor está en la defensa de lo suyo y parece que es el personaje más sombrío, más cobarde, cuando en realidad es el que afronta, todo esto al margen de la opinión mía sobre las guerras, pero quiero decir que es el que realmente afronta la defensa de su entorno y el que realmente está dando luz a la defensa de su pueblo y de su gente, ¿no? Entonces, quiero decir que me parece muy interesante que cuando has iniciado la conferencia, la explicación sobre lo que es la sombra, pero que realmente viene de la luz que estamos pretendiendo darle a un Aquiles, creo que realmente le da el valor y el carácter, es mi opinión. Y luego quería comentar a modo un poco humorístico sobre lo que preguntabas tú antes, sobre si en torno a Héctor hay algún comentario o negativo o algún chiste o tal, no sobre Héctor, pero sí sobre el entorno de Héctor. Había un anuncio en algunos cines grandes al inicio para incitar a apagar el móvil, en el cual salía un Aquiles gritando Héctor, Héctor, y decían el protagonista no eres tú. Gracias. Muchas gracias. Vale. Bueno, no sé si tengo que contestar algo, no sé si era un comentario y no una pregunta lo que has hecho, pero de todas formas sí diré una cosa. Tenemos que tener también presente que Héctor... Uy, es el final, que Héctor lo vemos también de la manera en que lo estamos viendo, de manera cercana a nosotros, porque somos nosotros los que lo miramos. Pero hay que también tener presente que cuando estudiamos la mitología tenemos que pensar que la Ilíada tiene una época y un contexto. Y entonces la guerra era otra cosa. Nosotros estamos haciendo una interpretación o estamos simpatizando con un personaje porque tenemos una idea distinta de lo que es el mundo de la guerra, ¿sabes? Sí, pero te lo estás poniendo ahora. No entonces, claro, por eso, que esa es la única cuestión, que también hay que poner los ojos en el momento en que se escribe el texto. Y nos resulta tremendamente cercano por todo lo que hemos vivido a lo largo de siglos, empezando desde la guerra de Troya y terminando hasta eso, la que tenemos cercana ahora con Gaza. Entonces, ese es el tema, ¿vale? Por la misma zona, además. Bueno, pues... Pues sí,
ha habido conversación, ha habido debate animado, que para eso estamos, ¿no? Para compartir conversación entre todos los que amamos el mundo clásico y en concreto los mitos. Con lo cual, volvemos a dar las gracias a la conferenciante, María Dolores Castro Jiménez, por su intervención y les emplazamos para el jueves siguiente, donde Jesús Quílez Bielsa nos hablará del mito Educando en la sombra. Pues muchísimas gracias a todos por asistir.